Hoy nos metemos de lleno en la historia de una artista que se define, yo diría, en tres palabras: poder, exilio y reinvención. Hablamos de una auténtica fuerza de la naturaleza, cuya carrera es de verdad una epopeya, una historia de pasión, de traición y sobre todo de una resurrección espectacular. Y es que, ¿qué pasa cuando tu propio país te dice que no, que tu voz es demasiado rara, demasiado potente, que eres sencillamente demasiado? Pues mirad, esa es la pregunta clave en la vida de Mónica Naranjo. Es la gran paradoja, ¿no? Ser rechazada justo por aquello que al final la convertiría en un mito. Tuvo que irse de casa, literalmente, para que el mundo entero pudiera escucharla. Venga, vamos a rebobinar hasta el principio de todo. La historia arranca en su ciudad, en Figueras. Es ahí donde se plantaron las semillas de un talento tan fuera de lo común que al principio nadie sabía muy bien qué hacer con él. Hablamos de Mónica Naranjo Carrasco, que nació en el 74 en una familia humilde de inmigrantes andaluces. O sea, un hogar donde el dinero no sobraba, pero donde los sueños eran gigantes. Sus padres se habían mudado a Cataluña buscando una vida mejor y lo que no se podían imaginar es que su hija mayor, estaba destinada a conquistar el mundo entero con su voz. Y atención, porque aquí la historia da un giro casi surrealista. Resulta que su madre trabajaba de asistenta en Casas del Círculo de Salvador Dalí, y un día le comentó al genio que su hija quería cantar. La respuesta, pues fue esa frase: que se deje llevar por la pasión. Casi una profecía, ¿no? Un mantra que Mónica tardaría años en entender del todo, pero que acabó definiendo su carrera por completo. Es que este contraste lo dice todo, es brutal y define sus inicios por completo. A ver, en España en los 90 la industria musical pues no sabía qué hacer con ella. Su estilo, su voz, todo les parecía excesivo. Pero ¿qué pasó al otro lado del charco? Pues que esa misma fórmula fue una auténtica revelación. Lo que aquí era un problema, allí fue la solución. Y claro, ese rechazo en casa la empujó a tomar una decisión que lo cambió absolutamente todo. Este es el verdadero punto de inflexión en su historia. El momento en que dice hasta aquí, hace las maletas y se lo juega todo a una carta en un país que no era el suyo. Así que quede claro, su marcha a México no fue una huida, para nada. Fue un acto de reafirmación. Pensemos que tenía apenas 20 años, y en lugar de conformarse con el no de la industria española, decidió buscarse la vida, encontrar un lugar donde su voz por fin pudiera ser libre. Y esta firma se convirtió en el símbolo de esa conquista. Es increíble pensar que mientras aquí en España era prácticamente una desconocida, en México su nombre ya era una marca. Era la firma de un éxito imparable que, ojo, no tardaría en volver a casa para reclamar lo que era suyo. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que consiguió, solo hay que ver esta cifra. Más de 2,5 millones de copias. Con Palabra de Mujer no solo vendió una barbaridad de discos, es que obligó al país que la había ignorado a caer rendido a sus pies. De la noche a la mañana, la chica que era demasiado se convirtió en la reina indiscutible de la música en español. Así, de golpe. Pero claro, llegar a lo más alto casi siempre tiene un precio. Y suele ser muy alto. Ahora nos metemos en la parte más oscura de esta historia, el momento en el que el éxito más brutal choca de frente con la tragedia personal y con la cara más implacable de la industria musical. Todo esto pasó durante la grabación de Chicas Malas, allá por 2001. Era su proyecto más ambicioso, la gran apuesta para conquistar el mercado anglosajón. Imaginaos, inversión millonaria, los mejores productores del mundo. Pero, mientras tanto, por detrás, su vida personal se estaba cayendo a pedazos. Y es que, en plena grabación, su hermano Enrique, que además era su road manager y una de las personas más importantes para ella, cayó gravemente enfermo. Estaba luchando por su vida, y Mónica, como es lógico, lo dejó todo para estar con él. Pero la maquinaria de la industria no para por nada ni por nadie. ¿Y cuál fue la respuesta de la discográfica? Una amenaza. O terminaba el álbum o la demandaban por una cantidad millonaria por incumplimiento de contrato. La pusieron, literalmente, entre la espada y la pared. O el disco o su familia. Y se vio forzada a hacerlo. Tuvo que dejar a su hermano para irse a grabar. Completamente rota por dentro, viajando por el mundo para terminar un disco que, en ese momento, ya le daba absolutamente igual. Su hermano, por suerte, se recuperó en esa ocasión, pero el daño ya estaba hecho. Ese momento fue la gran traición, la gota que colmó el vaso. Entonces, ¿qué se hace cuando lo has conseguido absolutamente todo, pero sientes que el precio ha sido demasiado alto? Pues haces lo que nadie espera, lo impensable. Desapareces. Traumatizada, desilusionada, después del batacazo comercial de Chicas Malas y, sobre todo, de esa herida personal tan profunda, Mónica dijo: se acabó. En la cima de su fama hizo lo que nadie se atreve a hacer:
Se retiró, apagó los focos, se bajó del escenario y se dedicó a sanar, lejos, muy lejos de esa industria que sentía que le había apuñalado por la espalda. Y esta cronología lo deja muy claro. Mirad el vacío. 7 años. 7 años sin un disco nuevo, sin una gira, casi sin entrevistas. En el mundo de la música eso es una eternidad. Muchísima gente la dio por acabada, por retirada para siempre. Pero no, en realidad solo estaba en un proceso de mutación, preparándose para volver. Y vaya si volvió. Y la resurrección fue espectacular. Su álbum de regreso, Tarántula, en 2008, entró directo al número 1. ¿Qué significa eso? Que su público no solo no la había olvidado, sino que la estaba esperando con los brazos abiertos. Fue la prueba definitiva de que su conexión con la gente iba mucho más allá de las modas o de lo que sonara en la radio. Eso sí, este regreso fue distinto. A partir de este momento, Mónica Naranjo reconstruye su carrera, pero esta vez a su manera, con sus propias reglas, y se convierte en mucho, mucho más que una cantante. Pero, ¿quién es la persona que hay detrás de la leyenda? Estas pinceladas nos ayudan a entenderlo. La mujer que parece una guerrera invencible en el escenario, en realidad, sufre un pánico escénico brutal antes de cada concierto. La gran diva internacional pues encuentra su paz en la cocina. ¿Y ese pelo bicolor tan icónico? Una estrategia de marketing. Que va, fue idea suya, un símbolo de su propia dualidad. Claro que una carrera tan intensa y tan larga no está libre de polémicas, y esta fue una de las más sonadas. En una entrevista, para explicar su éxito tan rápido en México, dijo esto, que el mercado estaba poco pluralizado y que ella básicamente llenó un hueco. Su intención seguramente era describir el panorama musical de aquel entonces, pero la frase se convirtió en una bomba de relojería. Da igual si se sacaron de contexto o si se malinterpretaron. Las palabras se vieron como un acto de arrogancia. Y México, el país que la había convertido en una estrella, se sintió ofendido. Fue una herida que tardó muchísimos años en cerrar y que demuestra lo frágil que es la imagen pública de un artista. Y todo esto, al final, nos lleva a su apodo, la Pantera de Figueras. Y no es solo por la potencia salvaje de su voz, es por su increíble capacidad para sobrevivir, para caerse y volver a levantarse, para desaparecer en la oscuridad y regresar rugiendo todavía más fuerte. Es, en una palabra, resiliencia. Y terminamos con esta reflexión. La carrera de Mónica Naranjo nos obliga a plantearnos algo. ¿Qué valoramos más en un artista? ¿Que encaje en el molde o que tenga la valentía de romperlo? Quizás su mayor legado sea precisamente ese. La demostración de que, a veces, para que el mundo entero te escuche, primero tienes que atreverte a ser, simple y llanamente, demasiado.